Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta charla sobre innovación en turismo. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez, soy asesor del Centro de Negocios Cercotec de Santa Cruz y Pichilemu. Soy el asesor especialista en turismo para lo que es Cachapoal, Cardenal Caro. Bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de innovación, pero en fácil. Ya vamos a tratar de que se comprenda bien cuáles son los fundamentos, ¿cierto? Los principios que están detrás de la innovación y vamos a ver cómo la podemos aplicar al turismo. Pero antes quisiera comentarles los servicios que ofrece los centros de negocio, ¿cierto? Esto es una red de centros que se encuentra distribuida desde Arica a Punta Arenas. En la región de O'Higgins contamos con 3 centros de negocios principales y 3 centros de negocios satélites. Uno de ellos es Pichilemu, donde estoy transmitiendo hoy. Y los principales servicios son entregar asesoría personalizada, ¿cierto?, al empresario. Esta asesoría es individual, es confidencial, ¿cierto? ¿Y por qué es individual? Porque cada empresario tiene distintas necesidades, ¿cierto? Hay algunos que están en una etapa de idea de negocio, otras que están en una etapa de desarrollo, otros ya están consolidados, por lo tanto, por eso nuestras asesorías son, como digo, individualizadas, ¿cierto?, y especializadas. También nosotros constantemente estamos haciendo diferentes capacitaciones. Algunas de ellas son trabajar modelos de negocios Canvas que nos permiten, ¿cierto?, ordenarnos en el negocio. También nos sirven para postular algunos instrumentos como los de Cercotec, algunos de Corfo, ¿ok? Tenemos algunos sobre cómo determinar nuestros costos, nuestros precios, ya, contabilidad básica. Tenemos este que es de innovación en turismo, tenemos otro también que es de economía circular aplicada al turismo, relaciones públicas, diseño de experiencia, etcétera, ¿ya? También, bueno, los centros de negocios tienen acceso a productos y servicios financieros. De hecho, nosotros contamos con convenios con algunos bancos, ya como Banco Estado y Banco Santander, donde se agiliza un poco el trámite para la obtención de una cuenta bancaria para la empresa, ¿ya? Y asimismo también, si ustedes solicitan algún crédito por parte de la empresa, tienen algunos descuentos, unas tasas preferenciales por ser clientes del centro, ¿ya? También constantemente estamos realizando investigación aplicada al negocio o a un mercado en específico, y esta información luego nosotros la traspasamos a nuestros clientes. Clientes para nosotros son los empresarios que trabajan con nosotros siendo asesorados, para que tomen mejores decisiones, ¿ya? Y también generamos vinculación y articulación con el ecosistema productivo local y también con el ecosistema productivo nacional, ¿ya? Constantemente estamos realizando distintas actividades de comercialización, ruedas de negocio, presentaciones entre empresarios. Entonces lo que nosotros buscamos, y por qué nos pagan a nosotros en definitiva, es por hacer crecer las empresas, ¿ya? Porque vendan más, ojalá que producto de que vendan más, contraten a más personas, ojalá inviertan más, ¿cierto? Y este es un servicio 100% gratuito para ustedes, ¿ok? Bueno, invitarlos a las próximas capacitaciones. Nosotros constantemente estamos publicando en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, tenemos TikTok, también tenemos el canal de YouTube, donde también quedan grabadas nuestras capacitaciones, las charlas que estamos haciendo, y también son promocionadas a través de la web centroscercotec.cl, ¿ya? Así que invitados cordialmente a que sigan capacitándose. Y como les comentaba, bueno, participamos en distintas redes sociales donde nos pueden encontrar, ¿cierto? Y vamos subiendo información relevante para ustedes, para el negocio. Estamos en Facebook, en Centro Negocio Santa Cruz, en Instagram, Centro Santa Cruz, en Twitter también, CDN Santa, YouTube, TikTok, ¿ya? Ok, entonces, bueno, reitero la bienvenida y el agradecimiento de que se hayan conectado, y ahora vamos a comenzar con qué es innovación en turismo, ¿ya? Pero antes que nada me gustaría hacer algún repaso de algunos conceptos que vamos a retratar de manera recurrente durante la charla. Entonces, lo primero es definir qué es turismo, ¿ya? Y según la definición que nos entrega la Organización Mundial de Turismo, ¿cierto?, quienes son los mandamases del turismo a nivel mundial, global, ¿cierto? Ellos definen el turismo como un fenómeno social, cultural y económico que implica un desplazamiento por parte de viajeros, ¿cierto?, que pueden ser turistas o excursionistas,
a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales, profesionales o de negocio. ¿Ya? ¿Y por qué parto con esta definición? Porque en realidad los temas que vamos a tratar hoy día sobre innovación son aplicables a distintos tipos de turismo. Y esta definición nos entrega algunos bosquejos de los tipos, porque de acuerdo a la motivación que tiene el turista es el tipo de turismo que nosotros podemos aplicar y hacer, ¿cierto? Si nuestra motivación, por ejemplo, es la cultura, ¿cierto? Estamos haciendo turismo cultural. Si nuestra motivación es conocer el proceso productivo del vino, ¿cierto? Degustar ricos vinos en el Valle de Colchagua, en Cachagual, ¿ya? Estamos haciendo enoturismo, ¿cierto? Y así, si queremos hacer observación de flora y fauna, tenemos ese tipo de turismo también, turismo de naturaleza, ecoturismo, y etcétera, ¿ya? Entonces vamos a ver que la innovación es aplicable a todos los tipos de turismo. También algo que quiero también recordar, es qué es un producto turístico, ¿ya? Y Cernatur en un manual de diseño de experiencias turísticas lo define como que un producto turístico satisface primero una necesidad, ¿cierto? ¿De quién? De los turistas, ¿ya? O de los clientes, llámese pasajero, llámese comensal, ¿ya? Etcétera. Entonces, para Cernatur en este manual dice que un producto turístico puede ser un bien, ya entiéndase un bien como una artesanía, un recuerdo, un souvenir que nosotros podemos comprar en destino, ¿cierto? También son los servicios que nosotros utilizamos, servicios de transporte, servicios de alojamiento, servicios de alimentación, ¿ya? Si nosotros también a lo mejor compramos un paquete turístico, ¿cierto? A través de un tour operador, una agencia de viaje, también es un producto turístico. Y también define las experiencias turísticas como un producto turístico, ¿ya? Y define las experiencias como estas vivencias, ¿cierto? Que nosotros experimentamos en destinos, ¿cierto? Que no podemos hacer normalmente en los lugares de nuestra residencia habitual. Si vamos un poquito más allá, el papito del marketing, Philip Kotler, dice que un producto turístico es cualquier cosa que se pueda vender a un turista. Entonces ahí ya a nosotros se nos expande un poco también donde nosotros podemos innovar, ¿cierto? Que es donde es la materia que vamos a tratar hoy. Entonces, quiero preguntarles a ustedes, a quienes están conectados, tenemos 14 personas conectadas, ¿qué entendemos por innovación? A ver si alguien quiere hablar o escribirnos en el chat. No sé, aquí veo a algunas personas, veo a Andrés, Manuel, Norma, Valeria. No sé si nos pueden decir Jessica, Paulina, César. Si nos pueden decir qué entendemos por turismo. O nos pueden escribir en el chat también. Perdón, ¿qué entendemos por innovación? Dije que entendemos por turismo. ¿Qué entendemos por innovación? Bueno, yo les voy a comentar un poquito de la vivencia que yo tuve cuando estaba en la universidad y me enseñaron qué era innovación. La verdad que parece que no lo entendí muy bien al profe, porque cuando salí de la clase salí motivado, pero también un poco, no sé, triste, ¿ya? Porque parece que entendí mal y me decía, o sea, en mi mente pensaba algo, o sea, inventar algo nuevo que la rompa, ojalá que lo pueda vender, que nadie lo haya hecho antes. Entonces salí como con esa concepción, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí. Dice, presentar, ofrecer un bien o un servicio que sea diferente. Gracias, Manuel. César nos dice, innovación me hace relacionar nuevas y atractivas maneras de hacer servicio. Súper bien, César. Manuel García dice, ¿puede ser? Sí, puede ser. César, que tengan valor agregado, valor, ¿sí? Un producto que atraiga. Súper bien, muchas gracias por escribir. Entonces, después un poco me fui formando un poco en lo que es la innovación. Y una vez vi un video de Steve Jobs, ¿ya? Que es un discurso que da a los alumnos de Stanford que se están graduando, ¿ya? Bueno, él tiene una historia bien un poquito triste, y habla un poquito de su historia y cómo llegó donde estaba en ese momento, que era, o sea, fundador de Apple, principal CEO, etcétera, ¿cierto? Fundador de Pixar también. Y él dice que innovar es conectar puntos. Y yo dije, a ver, Steve, explícate un poquito mejor porque no entiendo. A mí innovación era otra cosa así, más disruptiva, ¿cierto?
Y claro, y él explica que mientras él estaba en la universidad, no se tituló, pero en este periodo en el que estaba, en que si seguía o no seguía, tomó unos cursos de caligrafía, ¿ya? Y ahí aprendió a hacer la letra cursiva, la sans serif, la serif, etc. Entonces, mientras ellos estaban ideando el computador, la Mac, ¿cierto? Uno de el principal computador de Apple, le introdujeron este tipo de tipografías, ¿ya? Que eran más estéticas, ¿cierto? Eran más bonitas, más atractivas. Entonces él explica que ahí innovó, ¿cierto? Porque antes se utilizaba solamente un tipo de letra que era muy parecido a las máquinas de escribir antiguas, ¿ya? Entonces después él tira la talla un poco y dice, y eso sirvió también porque Windows también innovara, porque Windows le copiaba todo a Apple en ese momento. Entonces es súper interesante. Pero también si nosotros analizamos un poquito más en profundidad esas palabras, lo que dice él, para innovar hay que tener conocimientos, ¿ya? Él sabía cómo hacer este tipo de letra, esta caligrafía, ¿cierto? Y lo que sabía lo implementó en su computadora y ahí conectó estos puntos. ¿Mm? Así que me pareció súper interesante. Habla también que él, bueno, fue el creador de Apple, ¿cierto? Pero resulta que en una época a Apple no le estaba yendo muy bien, contrató a un amigo para que dijera Apple, ¿cierto? Y resulta que después lo echaron. Y, o sea, ni él se la cree, como si él fundó Apple en un garage con su mejor amigo, le estaba yendo bien, ¿cierto? Contratan a otra persona para que se haga cargo de Apple, ¿cierto? Para que gerencie, y resulta que después la junta de accionistas deciden echarlo, ¿ya? Entonces, bueno, lo despiden, ¿cierto? Y él forma una, bueno, él ahí explica que se sentía un poco decepcionado, ¿cierto? Triste, cómo lo podían echar de su propia empresa, pero que eso de mantenerse también, de hacer lo que le gustaba, lo motivó a seguir emprendiendo, ¿ya? Y fundó Pixar, ¿ya? Pixar es esta empresa que se dedica a hacer películas animadas, que crea Toy Story y un montón de otras películas, ¿ya? Entonces, finalmente, él dice que esta necesidad, ¿ya? De haber tocado, no fondo, pero se sentía un poco malherido, ¿cierto? Le permitió ponerse creativo. Y es a lo mejor lo que nos ha pasado a nosotros también. La creatividad es parte de la innovación. Eh, y cuando nosotros nos encontramos en algunos momentos críticos económicamente, tal vez sin trabajo, etcétera, es donde más nosotros nos ponemos creativos y estamos pensando qué podemos hacer, ¿ya? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo vender? ¿Qué puedo crear? ¿Ya? Entonces, y termina diciendo una frase que él lee en una revista de ciencia que dice así como, mantente hambriento, mantente alocado. ¿Ya? Y la verdad es que puede tener múltiples definiciones, como uno lo quiere, interpretaciones, ¿verdad? Pero a mí me dice que mantente hambriento, ¿cierto? Es esta necesidad de que te hace ser creativo, lo que estábamos hablando recién, de cuando uno toca piso, ¿cierto? Y se pone creativo, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Y mantente alocado porque la creatividad es la que tiene que fluir, ¿ya? Entonces, los invito a ver esta charla que da Steve Jobs a estos chicos, ¿ya? Es súper cortita, dura como 13 minutos y la pueden encontrar ahí en YouTube. Ya, continuamos. Entonces, bueno, cuando estaba preparando esta charla y como, bueno, en un principio me tuve que hacer mi propia idea de qué era innovación, ayer busqué en la Real Academia Española qué es innovación. Y la verdad es que la primera definición nos dice acción y efecto de innovar, no nos dice mucho, la verdad, ¿cierto? Y la segunda definición dice creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. ¿Ya? Súper. Vamos a ver otra definición. Perdón. Me fui para atrás, o sea, me adelanté. ¿Ya? Pero hay una definición que me gusta mucho, que es la innovación, que es la definición que tiene Corfo. ¿Ya? Y cuando uno entiende esta definición, ¿cierto? Se le abren las posibilidades para postular a proyectos de Corfo, ¿ya? Porque dice que la innovación, para
Innova Chile de Corfo, que esta definición está basada en el manual de Olo del 2005, dice, es la creación de valor a través de la transformación de ideas o conocimientos en nuevos bienes o servicios, procesos, métodos de comercialización o métodos organizacionales. ¿Ya? Entonces acá vemos que nosotros podríamos innovar solamente a través de una idea, pero también o conocimiento, dice, en bienes o servicios, ¿ya? En los productos, ¿ya? Y en el ámbito del turismo también en estos productos turísticos, como habíamos definido en un principio, en procesos, ¿ya? En todas estas actividades que nosotros realizamos de manera cotidiana en nuestra empresa, en los métodos de comercialización, entendiendo los métodos de comercialización como las acciones de marketing o las acciones que nosotros generamos para vender, ¿cierto? Y también en métodos organizacionales, ¿ya? Entonces aquí, como digo, se nos abre un mundo para innovar, porque ya no solo es innovación en producto, como al menos yo lo pensaba en un principio. ¿Ya? Pero esta definición también de Corfo aparece una palabra clave que nos lo decían los chicos en el chat, ¿cierto? Propuesta de valor. Entonces, ¿qué entendemos como propuesta de valor? Como el beneficio que entrega el producto o servicio, ¿ya? Para el cliente y lo hacen diferente, ¿ya? Perdón, anteriormente me faltó acá decir para quién nosotros creamos valor, ¿ya? Lo primero que a nosotros se nos podría venir a la mente es efectivamente para el cliente, y es así. Es para él que nosotros creamos valor, ¿ya? Y el cliente del sector turismo, como decíamos en un principio, puede ser un pasajero para los servicios de transporte, puede ser un huésped para los servicios de alojamiento, un comensal para el rubro de la alimentación, un pasajero para los turoperadores, agencias de viaje, ¿ya? Pero también nosotros podemos crear valor para nuestra empresa, ¿ya? A través de minimizar nuestros costos, tal vez, o aumentar las ventas, ¿ya? Okay. ¿Y dónde podemos innovar? ¿Ya? Y aquí podríamos decir de manera general que la innovación se da en un sistema, ¿cierto? Creamos valor para el cliente, creamos valor para nuestra empresa para ser más rentable, y este cliente debe estar dispuesto a pagar por esta propuesta de valor, ¿cierto? Se debe traducir en el pago efectivo, porque si nosotros generamos ideas, ¿cierto? Pero no las llevamos al mercado donde nos puedan comprar, en realidad ahí son solamente ideas y no estamos innovando. La innovación implica también la acción de que alguien, un cliente, esté dispuesto a pagar por eso, ¿ya? Entonces, ¿dónde innovamos? Y innovamos, como digo, de manera general en un sistema, ¿ya? Así como nosotros conocemos el sistema respiratorio, ¿cierto? Donde hay distintos órganos que unidos forman este sistema, ¿cierto? Hay sistemas también como el mercado turístico, ¿ya? Que es este lugar donde se une, ¿cierto? La oferta y la demanda de productos y servicios turísticos. Otro sistema podría ser un sistema regional, ¿cierto? Donde tenemos distintos elementos que también se unen y forman el sistema regional, un ecosistema local, un ecosistema de destino, ¿ya? La misma empresa también es un sistema porque la empresa tiene distintas unidades que interconectadas forman este sistema empresa, ¿cierto? Y que, bueno, nosotros ya sabemos, echamos a andar día a día para rentabilizar. Entonces, también cuando hablamos de propuesta de valor, tenemos que recordar también lo que es el modelo de negocio Canvas, ¿cierto? Que es la esencia de este modelo de negocio, por eso está en el centro, ¿ya? Pero antes de eso, y sobre todo para nosotros quienes trabajamos en turismo, es necesario conocer las necesidades de nuestros clientes, ¿ya? Conocerlo, identificar, ¿cierto? Cuáles son sus características demográficas, socioeconómicas, etcétera, pero también conocerlo un poco más allá y conocer cuáles son sus gustos y preferencias, ¿ya? Cuáles son sus motivaciones, qué los invita a comprar, ¿ya? Cuáles son sus problemas y si a través de nuestra empresa o los productos que nosotros ofrecemos también podemos resolver estos problemas y ellos estén dispuestos a pagarnos, ¿ya? Y aquí, como decía la definición de Innova Corfo, ¿cierto? Nosotros acá podríamos
innovar en nuestra propuesta de valor, ¿cierto? En el producto o servicio que nosotros estamos entregando. Podemos innovar también en los canales, ¿cierto? En los canales de comercialización. Podemos innovar también en la relación con el cliente, ¿ya? Y también en las actividades claves que nosotros desarrollamos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de propuesta de valor. Y aquí yo soy un poquito old school, ¿ya? Yo soy de 86, me crié con el cassette, ¿cierto? Me gusta la música, ¿ya? Pero el cassette tenía un problema, o sea, se nos terminaba el lado A y si queríamos volver a escuchar las mismas canciones, ¿cierto? Teníamos que poner el lápiz Bic y empezar a enrollar de nuevo para poder escuchar la canción que a mí me gustaba. ¿Ya? Y yo creo que también a ustedes les debe haber pasado, ¿cierto? Y después del cassette, ya ese problema se soluciona con los CD, ¿cierto? Porque solamente ahí con un botón nosotros podemos adelantar o retroceder la canción, ¿cierto? Y volver a escucharla un montón de veces, ¿ya? Pero el CD también tiene un tamaño, ¿cierto? Ocupa espacio, ¿ya? Se crean los Discman, sí, también. Pero después de eso también se crean, bueno, el MP3, ¿cierto? No sé si recuerdan estos aparatitos chicos que uno, bueno, los conectaba al computador, los cargaba con música y podríamos estar paseándonos, escuchando música, ¿cierto? También ahí aparece iTunes, ¿ya? De la marca Apple también, porque él detecta una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad o problema? Que de repente a nosotros nos gustaba una canción de un artista, ¿ya? Entonces ellos dicen, ¿para qué tienen que comprar un CD, ¿ya? Que traiga las 12, las 13 canciones si a ustedes les gusta solo una? Entonces el iTunes nos permitía comprar las canciones que nosotros queríamos, ¿cierto? Y crear nuestra propia lista de producción. Después de eso, bueno, pasan muchas cosas entre medio y aparece Spotify, que hoy día yo creo que es una de las principales aplicaciones que la lleva en el mundo de la música. Y donde por una suscripción mensual nosotros podemos tener casi toda la música disponible en el mundo, ¿ya? En nuestro teléfono, ¿ya? Incluso en freemium, o sea, sin necesidad de pagar, ¿ya? Eso sí, ahí tenemos que considerar los comerciales entre medio, pero en realidad está al alcance nuestro, ¿cierto? Entonces aquí un ejemplo de propuesta de valor y también de un tipo de innovación que vamos a ver enseguida, que es la innovación incremental. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para innovar? Como bien decía Steve Jobs en esta charla, ¿cierto? Estos chicos que se estaban titulando, es necesario generar conocimiento, ¿ya? Y el conocimiento se genera a través de lo que nosotros conocemos como el método científico, ¿cierto? Investigar, ¿cierto? Obtener esos datos, después esos datos procesarlos, ¿ya? Y obtener información que nos sea útil para nosotros. En el caso de la innovación en productos, ¿ya? Se hace investigación básica, ¿ya? Como por ejemplo la electricidad, ¿ya? Los distintos tipos de cables que pueden transmitir corriente, etcétera, ¿cierto? Se generan ciertas propiedades que son mundialmente aceptadas, ¿ok? Y en base a eso después se genera investigación aplicada, nuevo conocimiento, y en base a estos nuevos conocimientos se generan innovaciones. En el caso de nosotros, del turismo, como somos servicios, somos personas que atendemos a personas, ¿cierto? Esta investigación aplicada es lo que nosotros conocemos como estudios de mercado. Y en los estudios de mercado, nosotros es necesario analizar la oferta de productos disponibles, llámense atractivos turísticos, naturales o culturales, ¿ya? Analizar nuestra competencia, ya depende en el rubro que estemos, transporte, servicio de alojamiento, etc. Hacer un estudio de, como hablábamos en un principio, en esto del modelo de negocios Canvas, ¿cierto? De conocer las necesidades del cliente, ¿ya? Conocer cuáles son sus dolores, cuáles son sus gustos y preferencias, sus motivaciones, y en base a eso nosotros podemos crear productos turísticos que sean atractivos, ¿ya? Y que estén dispuestos a pagar. Bueno, acá algunos ejemplos de lo que es la investigación básica, por ejemplo, las leyes de la electricidad. Las leyes de la electricidad son iguales en todo el mundo, ¿cierto? Eso ya está estudiado y ya hay
estas propiedades ya son mundialmente aceptadas. Las propiedades del combustible también, pero la investigación aplicada va un poquito más allá. Lo que conversábamos recién, estudio de mercado en el caso nuestro, en el caso de otros productos también, pero en el caso del turismo es difícil otro tipo de investigación. ¿Ya? Y, por ejemplo, un ejemplo perdón, de investigación aplicada es la reducción de gastos de combustible. ¿Mm? También el turismo, como somos un servicio, ¿ya? Se nutre mucho de adquirir tecnología desde el exterior, ¿ya? Lo que nosotros conocemos como adquisición de inmovilizado material, por ejemplo, como algunas patentes o licencias de algún, no sé, de software que podamos ocupar en nuestra empresa, en el rubro de la hotelería, algún, no sé, PMS, algún channel manager, ya los estudios, ya marcas franquiciadas, como el caso de grandes cadenas de restaurantes. Y también la adquisición de inmovilizado material como maquinaria, algunos equipos avanzados, equipamientos que nos permitan a nosotros mejorar algunos procesos, ¿ya? Software también, entre otros. ¿Ya? La innovación normalmente en turismo está muy enfocada en esto, en la adquisición de conocimientos del exterior. Y aquí podemos hablar de algunos tipos de innovación según el grado de novedad que tenga. ¿Ya? Entonces tenemos esta innovación incremental o marginal, como el ejemplo que hablábamos del cassette y cómo llegamos a Spotify. Y estos son cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad de los productos. ¿Ya? Crea valor sobre un producto que ya está, que ya existe, como por ejemplo los teléfonos celulares. ¿Ya? Aquí vemos el iPhone, el primer iPhone, ¿cierto? Y ahora ya vamos en el iPhone, no sé, 13, la verdad, no lo tengo claro. Yo todavía estoy pegado por ahí como en el SE, pero cada vez vemos de que se van agregando nuevas funcionalidades, ¿ya? Nuevas necesidades que los mismos clientes van aportando a la empresa, ¿cierto? Y estos van mejorando, por ejemplo, la capacidad de memoria, ¿cierto? Algunos tipos de aplicaciones que vengan incorporadas, ¿ya? Ahora último hemos visto que han estado ahorrando con los cargadores, pero bueno, eso ya es otro cuento. ¿Ok? Y también, bueno, estos teléfonos celulares inteligentes ya es como andamos en el bolsillo con un montón de aparatos. Si nos ponemos a pensar en todas las cosas que tenemos dentro, tenemos una cámara, podemos revisar nuestro email, ya, hasta podemos llamar por teléfono. ¿Ya? Podemos ver televisión, series, tenemos calculadora, escanear documentos, ¿ya? Escuchar música, radio, ver la hora, poner el despertador. Ya, yo me gusta tocar guitarra, puedo afinar la guitarra con el teléfono. Y así, etcétera. ¿Ya? El otro día hablábamos con un asesor, con un compañero de trabajo, Héctor, amigo ya. Veníamos hablando que en las casas ya casi es muy difícil encontrar un teléfono estos de escritorio, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión, ¿y para llamar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad los teléfonos ya los ocupamos para un montón de cosas y poco para hablar, ¿cierto? Tenemos otro tipo de innovación, ya es esta innovación radical o disruptiva. ¿Ya? Y aquí tenemos varios ejemplos recientes, la mayoría está asociado a las nuevas tecnologías, a la aplicación. Y este tipo de innovación afecta, como dice acá, a una determinada industria de tal modo que hacen que ésta cambie drásticamente, pudiendo incluso hacer que desaparezca en el mercado. ¿Ya? Entonces acá, bueno, como digo, tenemos varios ejemplos. El caso de Uber, ¿ya? En el sistema global, o sea, en el sistema de nuestro planeta Tierra, o sea, causó este cambio drástico, ¿cierto? Ya teníamos a todos los taxistas de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, ¿ya? Peleando, en buen sentido, ¿cierto? Para que Uber desapareciera o por último se regulara. Pero en realidad Uber nos entrega un montón de propuestas de valor. O sea, sabemos de partida cuánto nos van a cobrar antes de subirnos al auto. ¿Ya? Un taxista
tenemos que ir viendo, ¿cierto?, el taxímetro y probablemente vaya más o menos arreglado, entonces ya de antemano sabemos cuánto vamos a pagar. Sabemos también relativamente qué chofer nos va a tocar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos ver la puntuación, ¿ya? ¿Cuántas estrellitas tiene? Si tiene 4,5 estrellas, de 4,5 a 5, de 4 a 5, ya podemos decir que es un conductor bueno, por lo tanto me da confianza, ¿cierto? Los automóviles ya deben ser modernos, por lo tanto hay una propuesta de valor también interesante. Sabemos el recorrido que está haciendo el vehículo y sabemos también cuánto nos vamos a demorar. O sea, hay casos, ¿cierto? Sobre todo al turista extranjero cuando viene a Chile, lamentablemente decirlo, pero toman taxi en aeropuerto y se van por los lugares lejanos para que el taxímetro suba. O sea, bueno, tenemos el caso de Netflix también, que, bueno, Netflix hizo desaparecer a todas estas cadenas de arriendo de películas, ¿cierto? En cassette, ¿ya? Porque tiene una propuesta de valor interesante. Podemos tener una infinidad de películas y series en nuestra casa, en nuestros teléfonos, nos vamos moviendo con él. Si estamos aburridos, nos ponemos a ver una serie, una película, ¿cierto? Tenemos también el caso de las agencias de viaje online, las OTAs, como Despegar, Booking, que es un monstruo, ¿no? Yo creo que ustedes ya lo deben saber. Es un monstruo que queremos en realidad porque es tan grande que nos vende mucho en los servicios de alojamiento. Y también está haciendo tiritar, por decirlo de alguna manera, temblar a las agencias de viaje físicas, ¿ya? A las que no están adaptándose a las nuevas condiciones del mercado, ¿ya? Todavía hay personas sí que les gusta, ¿cierto?, este trato personalizado y contactarse con un agente operador, agente turístico, ¿cierto?, que organice su actividad, pero en realidad son muy pocas, ¿ya? Nosotros podemos hacer clic en despegar, ponemos ahí a qué lugar queremos ir, ¿cierto? Cuántas noches nos vamos a quedar, qué actividades queremos hacer, y podemos armar un paquete turístico nosotros mismos, ¿cierto? Sin movernos de la casa y con unos pocos clics, ¿ya? Y aquí también, bueno, puse el recordatorio esto de conectar los puntos, ¿ya? Porque Uber, ¿qué es lo que hizo? Conectó puntos, ¿ya? Uber no inventó el mapa, no inventó el GPS, ¿cierto? El mapa y los GPS ya existían, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Uber? Conectó estos puntos y creó la aplicación. Netflix ya existía el streaming, existía las plataformas de video en internet como YouTube, por ejemplo, y ¿qué hizo? Conectó los puntos y creó esta aplicación, ¿ya? Bueno, aquí yéndonos un poquito más atrás, ¿cierto? Está este locomóvil en la revolución industrial, que fue una innovación disruptiva, radical. O sea, un aparato a carbón, ¿cierto?, que podía hacer funcionar una empresa, una fábrica, y dejó a muchas personas sin trabajo. ¿Ok? Entonces acá un resumen de lo que son las innovaciones radicales y las innovaciones incrementales. En el lado izquierdo tenemos las radicales, ¿cierto? La radio en su momento fue una innovación radical, o sea que pudiésemos escuchar a personas a kilómetros de distancia. Yo creo que en ese momento no se la creían, ¿cierto? Lo mismo tal vez que la invención de la rueda. Acá vemos un carruaje tirado por caballo, ¿ya? Después, la televisión, ¿cierto? Que también utiliza ondas de radio, ¿cierto? Pero además de transmitir audio, también puede transmitir imágenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entendieron el concepto de que en realidad no estaban transmitiendo audio, estaban transmitiendo información. Y cuando lograron entender eso, ya tenemos computadores, tenemos celulares, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí está la primera línea ha ido innovando y ya tenemos televisores LED, ¿cierto? Smart TV, que los podemos conectar a internet, etcétera, etcétera, ¿ya? Y abajo también. Partimos de un carruaje tirado por caballo, después los primeros automóviles, ¿cierto? De Ford, y así ya estamos en automóviles mucho más avanzados, ¿ya? También
de acuerdo a la innovación que nos entrega Corfo, ¿cierto? Nos decía que se podía innovar en productos. Entonces ahora lo vamos a llegar al ámbito del turismo, ¿ya? Recordemos que se puede innovar dentro de sistemas, ¿ya? Acordémonos de eso y que también las personas deben estar dispuestas a pagar por ello. Entonces la innovación en productos, dice, son bienes o servicios que por sus características difieren de los previamente existentes en el mercado, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tengo esta imagen del Hotel Cava Colchagua. El Hotel Cava Colchagua es un hotel que está en la comuna de Santa Cruz, ¿cierto? Y sus habitaciones son antiguas barricas que fueron utilizadas para producir vino. O sea, el Valle de Colchagua es conocido mundialmente por la calidad de sus vinos. La principal motivación que tiene el turista es ir a conocer el proceso productivo, degustar también la gastronomía y otras actividades que son conexas, perdón. Pero dormir dentro de una barrica, de un túnel, ¿ya? O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, la página de TripAdvisor del hotel, vemos comentarios, o sea, que la gente queda maravillada, sobre todo el turista extranjero, el brasileño, o sea, queda fascinado, encantado. Entonces aquí vemos cómo esta empresa, Hotel Cava Colchagua, innovó en el producto, ¿ya? Porque entrega un servicio excelente, pero acá la infraestructura, aquí está la innovación, ¿ya? Tenemos acá, por ejemplo, la ruta del cobre en Machalí, también en la sexta región, ¿ya? Espero que la mayoría sea de la sexta región, puse muchos ejemplos de acá. O sea, la mayoría, casi todo. Entonces, la ruta del cobre, bueno, en la región de O'Higgins, cuando nosotros hablamos de alguna ruta, normalmente la asociamos a la ruta del vino, ¿cierto? La ruta del vino de Colchagua, ¿ya? Pero crear esta ruta del cobre, o sea, es una ruta innovadora, llamativa, ¿cierto? Y esta ruta conecta la estación que está en Rancagua, frente a las oficinas de Codelco, con hasta la mina el Teniente y junto con ellos Sewell, ¿ya? Pasando por Machalí, por el pueblito de Coya, ¿ya? Entonces arman un relato y una actividad turística, una experiencia en función del cobre, ¿cierto? Entonces, esto es súper interesante y para el sistema región de O'Higgins, ¿cierto? Pero además también para el sistema turístico nacional, ¿ya? Acá tenemos otra actividad, perdón, la imagen pixelada la saqué de un pantallazo de un video. Esta actividad se desarrolla en el Hotel Puma Lodge, también en la comuna de Machalí, ¿ya? Es Heli Ski, perdón. Entonces, las personas se suben a un helicóptero, llegan a la montaña y se tiran en snowboard, ¿ya? O sea, es una actividad también llamativa, innovadora para lo que es nuestro sistema regional, nuestro sistema turístico regional. Acá tenemos esto que es ya maravilloso, que son las cuevas de hielo que están en San Fernando, sexta región, ¿ya? Esto es como poco imaginable que este tipo de actividad, se pueda desarrollar a 2 horas y media de Santiago, ¿ya? Porque normalmente cuando nosotros observamos este tipo de imágenes, ¿cierto? Nos imaginamos la Patagonia, nos imaginamos a lo mejor Islandia, Finlandia, países volcánicos, ¿ya? Pero en realidad esto está acá en la sexta región de O'Higgins. Entonces acá tenemos una experiencia innovadora, llamativa, cerquita. Y además de eso, también ellos innovan en el relato, porque San Fernando está en la provincia de Colchagua, en el valle de Colchagua. Entonces, uno de los relatos y uno de los que más me gusta, que son llamativos, que vinculan con el vino, que es una de las principales motivaciones, como dije anteriormente, de por qué vienen los turistas al Valle de Colchagua. Y ellos dicen que es aquí donde nacen los vinos de Colchagua. Y tienen toda la razón, porque del derretimiento de estos hielos se forman los ríos y esos ríos también riegan, ¿cierto?, todo el valle. Así que súper interesante. ¿Ya? Aquí tenemos un vino, ¿cierto? Habíamos dicho que para Cernatur también los bienes también son un tipo de producto turístico, porque nosotros nos llevamos el souvenir, ¿cierto? El recuerdo para la casa, ¿ah? Algo también que contar a nuestra familia, amigos cuando llegamos de la experiencia. Y acá tenemos este vino que se llama Pacto de Sangre,
¿ya? Y este vino lo hace, bueno, el propietario es Fabián Miranda, de la comuna de Doñihue, y resulta que aquí hizo una innovación en la etiqueta. La etiqueta es de cobre labrado, ¿ya? Entonces, y además de eso tiene una historia súper interesante, un relato que rescata la historia familiar, ¿cierto? Y de ahí viene el nombre. Además, está, bueno, no se alcanza a ver acá, pero eh, en el corcho, ¿cierto? Tiene esta cera antigua, entonces, y además tiene un packaging, un empaque, que también asimila antigüedad, entonces es muy llamativo. Entonces es un súper buen recuerdo para cuando vengan al Valle de Colchagua o a Cachapoal, perdón, y también le lleven a sus familiares y amigos. También esta es otra ruta que están haciendo los chicos de la Fundación Añañuca en San Vicente de Tahuatahua. Bueno, su principal propósito, ¿cierto?, es rescatar todos estos vestigios de la laguna San Vicente de Tahuatahua. Han encontrado muchos fósiles de gonfoterios, que son estos mamuts, ¿cierto? Una especie de mamut, pero ellos crearon la ruta paleontológica de O'Higgins. Y la verdad es que es súper interesante porque en la cordillera de los Andes nosotros tenemos estas huellas de dinosaurio que vemos al lado derecho abajo, ¿cierto? En el valle tenemos estos restos de gonfoterio, ¿ya? Fósiles, ahí en la laguna San Vicente de Tahuatahua, y en Navidad, ya en el borde costero, en la playa, ¿cierto? Al norte de la región, tenemos la gran formación Navidad, donde se pueden encontrar un montón de restos fósiles, ¿ok? Entonces, esta ruta paleontológica también es muy atractiva, ¿ya? Después, como decía Corfo, también nosotros podemos innovar en procesos, ¿ya? Y dentro del modelo de negocio Canva, los procesos son nuestras actividades clave, ¿cierto? Estas actividades que nosotros tenemos que hacer de forma recurrente. Entonces, esta innovación, dice acá, se logra mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales y o los programas informáticos empleados que tengan por objeto la disminución de los costes unitarios de producción o distribución, mejorar la calidad o la producción o distribución de los productos nuevos, sensiblemente mejorados. ¿Ya? Y aquí vamos a verlo con un ejemplo que me pasaba a mí, que me solucionó la vida. Perdón, esta me la voy a saltar. Que son los channel managers. ¿Ya? Yo trabajé en un hotel 6 años, ¿ya? Administrando, y teníamos distintos canales de comercialización. Booking, Expedia, el grupo Expedia, porque en realidad Expedia está compuesto por hoteles.com, hotels.com, etc. ¿Ya? Trabajábamos también con Agoda y otros más. Y resulta que cada vez que llegaba una nueva reserva por alguno de estos canales, tenía que entrar a cada uno de ellos a bloquear la habitación para que obviamente no se sobrevendiera, ¿ya? Y que alguien la reservara en el momento y después llegasen el día y chuta, no tenía habitaciones, ¿ya? Entonces ahí perdía mucho tiempo bloqueando habitaciones en los distintos canales que nosotros teníamos de venta. Y resulta que después llegó alguien a ofrecernos este channel manager, ¿ya? Como dice ahí, gestor de canales de venta de esta agencia de viaje online, y resulta de que es un sistema donde si un turista nos compra por Booking, por ejemplo, se bloquea automáticamente en todas las demás plataformas. Por lo tanto, nuestro tiempo de estar bloqueando se nos redujo a 0. Por lo tanto, teníamos tiempo para ser más productivos en otros ámbitos del negocio, ¿ya? Así que aquí tenemos un ejemplo de innovación en proceso. También, bueno, producto del COVID, como dijimos anteriormente, nosotros en turismo rescatamos muchas tecnologías de otros campos, de otros rubros, y el COVID nos permitió abrirnos un poco, ¿cierto? Y mirar al sector de los hospitales, ¿ya? ¿Y por qué? Acá nosotros vemos algunas tecnologías, porque en los hospitales, ¿cierto? Es muy similar. Perdón, a lo mejor puede sonar un poquito fuerte, pero ellos tienen un modelo de negocio donde arriendan camas, ¿cierto? Para pacientes, ¿ya? Entonces, muy similar a los servicios de alojamiento. Y ellos, para mantener, ¿cierto? Siempre sanitizados los espacios,
utilizaban ya tecnología. Por ejemplo, en el lado izquierdo, acá, el celeste, estos redonditos que se ven, blanco, eso es el bedbot. El bedbot, el robot cama. Bueno, ese robotcito cama se pone entre las sábanas, entre la ropa de cama, sábanas, cobertores, cubre colchones, etc. Y solito va limpiando y además tiene filtro UV de onda corta, por lo tanto va matando todos los virus y bacterias que pueda encontrar en cierto rayo. ¿Ya? Súper interesante. Después también acá vemos estos hilos que se ven ahí, ¿ya? Eso es, también utiliza onda UV, UV de onda corta, que permite sanitizar los espacios, ¿cierto? Y matar todos los virus y bacterias, ¿ya? Vemos también por acá un humidificador de ambientes, ¿ya? Que tiran vapor de agua y ese vapor de agua después está en suspensión, ¿cierto? Capta todas las micropartículas de polvo, cae al suelo, ¿ya? Y por acá también tenemos un purificador de aire, ¿ya? Que va haciendo circular el aire dentro de un espacio, una habitación, por ejemplo, y va saliendo aire limpio, ¿ya? Entonces estas son innovaciones que se utilizaban en los hospitales, en clínicas, ¿cierto? Pero que nosotros perfectamente podemos trasladar al sector turismo, al sector de alojamiento, ¿ya? Después tenemos innovación en marketing, ¿ya? En comercialización, habíamos dicho antes. Entonces consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado antes en la empresa, ¿ya? Que puede consistir en cambios significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con el objetivo de aumentar las ventas, ¿ya? La variación en el método tiene que suponer una ruptura fundamental con lo realizado anteriormente, ¿ya? Y aquí también, bueno, tenemos acá ejemplos como la misma agencia de viaje online, ¿cierto? Hay muchas empresas de alojamiento que aún siguen, aquí en Pichilemu, por ejemplo, donde estoy yo, que salen a las calles con letreros, ¿ya? Y uno, si llega tarde un fin de semana, por ejemplo, un viernes en la tarde, podemos encontrar a personas con el letrero que dice cabaña disponible, un número de teléfono, ¿ya? Entonces ahí podríamos innovar, ¿cierto? Adaptar esta agencia de viaje online y tendríamos más tiempo para hacer otras cosas, ¿ok? También están los chatbots, ¿cierto? Que son estos chats automatizados donde el cliente puede hacer algunas preguntas, ya sea a través de página web o del WhatsApp Business, ¿cierto? Y automáticamente recibe una respuesta por parte de la empresa, ¿ya? No hay nadie detrás en ese momento, ¿cierto? Porque es un mensaje que se deja programado. Pero podemos programar perfectamente que diga, hola, buenas tardes, ¿cuáles son tus requerimientos, cierto? La persona va a responder pensando que a lo mejor hay una persona detrás. Y después a lo mejor un mensajito, en estos momentos no lo podemos atender, pero nos pondremos en contacto inmediatamente, no sé, ¿ya? Entonces también hay una innovación en marketing. Bueno, y hay muchas otras más. Y aquí esto también es unos datos que extraje de la empresa Tour Solutions, ya de una charla que hicieron en el año 2020 para los Activa Turismo, estas charlas que hacía Senatur recurrentemente en época de pandemia y antes también para el estallido social. Y hablaba de la conversión, ¿ya? Y vamos a entender la conversión como el porcentaje de compra que nosotros tenemos en nuestras empresas. Entonces ahí decían que un teléfono celular, contar con esa tecnología, solamente nos permite 300 horas, ¿ya? Para poder utilizarlo, que es normalmente el periodo en el que hay una persona en recepción, por ejemplo, ¿cierto? Porque ya cuando no hay nadie en recepción, nadie va a contestar el teléfono, ¿ya? Entonces decía que alrededor de 300 horas disponibles en el mes tenía. Y además decía que no era instantáneo, ¿cierto? Porque hay veces que estamos haciendo otras cosas y no podemos contestar, etcétera. No acepta pagos también, ¿ya? Después, otra herramienta que nosotros podemos utilizar es el email o algún formulario en nuestra página web. Y ahí también no es instantáneo, ¿cierto? Porque nos podemos demorar minutos u horas en responder, ¿cierto? Porque dependemos de alguien detrás, de una persona.
también solamente son 300 horas en las cuales nosotros podemos responder, ¿ya? Y tampoco acepta pago. También están los chatbots, ¿ya? Que es semiautomático. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos programados ciertas preguntas o ciertas respuestas, y ahí está disponible 24/7, ¿cierto? Pero no acepta pago y tampoco puede concretar una venta, estos chatbots. Pero un motor de reservas, ya para el caso de los alojamientos, ¿cierto? Es instantáneo, porque si nosotros tenemos disponibilidad en el momento y el turista nos quiere comprar, puede hacer la reserva de forma inmediata, ¿ya? Sin esperar a una persona que esté detrás que le responde si hay disponibilidad o no, ¿cierto? Está disponible 24/7 y sí acepta pago, por lo tanto la venta se concreta en el momento en que la persona, el turista, está disponible para comprar, ¿ya? Entonces, es súper interesante, y aquí, bueno, los créditos son para la empresa Tour Solutions, que le copié Scalable, ¿ya? También otra innovación en marketing. Hace poquito me tocó dejar a mi hermana al aeropuerto, y para conectarse a internet en el aeropuerto hay que dejar algunos datos, ¿ya? Poner su email, el número de teléfono, nombre, ¿ya? Y uno dirá, ¿para qué? Es porque existe el Wi-Fi radar, ¿ya? Que nosotros también podríamos ocupar, por ejemplo, en nuestro servicio de restaurante, o también podríamos ocupar en la gestión de destinos turísticos. Por ejemplo, instalar un Wi-Fi radar en la plaza de armas de nuestra comuna turística, llámese cualquier comuna. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros nos conectamos a internet, ¿cierto? Le entregamos algunos datos nuestros, nombre, como dije, email y otras cositas, y además automáticamente este Wi-Fi radar rescata un número que tienen nuestros teléfonos celulares únicos, así como una especie de root de cada celular. Entonces, nosotros nos conectamos, hacemos nuestras cosas, ¿cierto? Y si, por ejemplo, otro día, X, nosotros pasamos por el radio de acción de este radar, ¿cierto? Nos puede llegar un mensajito al teléfono que nos puede decir, por ejemplo, si nos conectamos en el restaurante de, no sé, Don Maki, vamos a poner un nombre X, ¿ya? Nos conectamos en el restaurante de Don Maki, ¿cierto? Ya usamos el internet, nos fuimos, y después por casualidad pasamos por fuera del restaurante, este Wi-Fi radar nos va a captar a nosotros y nos puede mandar una promoción. Decir, Juan Pablo, hoy tenemos, no sé, 20% de descuento para clientes antiguos, ¿ya? En el caso de los destinos turísticos, perfectamente, como digo, puede estar instalado esto en la plaza de la ciudad, y libremente, ¿cierto? Las personas se pueden conectar, y cuando pasen por ahí de nuevo les puede llegar a lo mejor información sobre las distintas actividades que ofrece el municipio. La próxima semana se viene la feria de la quinoa, por decir algo, o la fiesta de la cerveza, disfruta con nosotros, ¿ya? Entonces también son tipos de innovación que nosotros podríamos implementar. Y hay muchas más, ¿ya? También acá tenemos otro tipo de innovación, la innovación en la organización, ¿ya? Entonces vamos a entender este tipo de innovación como cambio en las prácticas y procedimientos de la empresa, dice, modificaciones en el lugar de trabajo, en las relaciones exteriores, como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de mejorar los resultados, mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción internos para los clientes y proveedores. Y aquí tenemos este ejemplo, no sé si ustedes han visto esta película, se trata sobre el McDonald's, ¿ya? La propuesta de valor de McDonald's no está en la hamburguesa en sí, sino que la propuesta de valor de McDonald's está en la rapidez con la que uno va a recibe el producto, ¿ya? Entonces acá en esta película, se me olvidó el nombre, aquí ellos están practicando cómo debiese estar la disposición de todo el equipamiento para mejorar la rapidez de la elaboración, ¿ya? Entonces ahí muestran cómo van probando, van borrando con tiza, ¿cierto? Entonces aquí tenemos otro tipo de innovación, ¿cierto? Y el cliente lo valora la rapidez en la atención, ¿cierto? Innovación en la organización. Ah, perdón, lo mismo, perdón. También el otro día hablábamos con un empresario acá, pichilego, que tiene también una empresa de software, y nos decía que él tiene la tecnología para eliminar los mozos de los restaurantes. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Resulta de que
tiene la tecnología necesaria para que nosotros podamos auto pedir a la cocina. ¿Ya? ¿Y cómo lo hizo? A través de un código QR. Cada mesa tiene un código QR diferente, ¿cierto? Que identifica el número de mesa, con el mismo menú, ¿cierto? Pero que identifica cada número de mesa. Entonces nosotros nos podemos sentar, escaneamos el código, pedimos, ¿ya? Y esa orden le llega directamente a la cocina, y la cocina prepara, y después sí, un garzón nos viene a atender, pero ya con los platos servidos, ¿ya? Entonces, dice que las empresas de restaurantes se pueden ahorrar hasta un 13% de costos por concepto de tiempo, ¿ya? Entonces, es una innovación súper buena, encontré. Ahora, nos quita un poco este servicio personalizado, ¿cierto? Que nosotros buscamos, pero en realidad para una empresa que lo pueda implementar súper bien. O sea, ya hacemos autoservicio cuando vamos a los servicentros, por ejemplo, ¿ya? Hay algunos lugares que nosotros mismos nos atendemos, nosotros nos surtimos de combustible, pagamos solo, nos vamos. Lo mismo está pasando con las cadenas de la ferretería como el Home Center, ¿cierto? Que tienen cajas donde nosotros primero nos autoabastecemos, ¿cierto? En el carrito echamos y después solitos pagamos, o sea, no necesitamos cajero. ¿Ya? Lo mismo en el Líder, en el Jumbo, etc. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí también tenemos otro tipo de innovación en la organización. Que tiene que ver con, bueno, el ejemplo de Pixar. Hay un libro súper bueno que se llama Creatividad S.A. ¿Ya? Habla de muchas cosas, pero dentro de ellas habla de cómo se reestructura, ¿cierto? Esta organización, una organización piramidal, no siempre en algunas partes específicas, ¿ya? Que nosotros normalmente conocemos, ¿cierto? Hay un gerente, después vienen personas administrativas, después vienen los técnicos, ¿cierto? Después vienen las personas que tienen contacto con el cliente, etc. Entonces son jerarquías, organizaciones que son así piramidales, ¿cierto? Entonces aquí hablaba que se generaban juntas de creatividad. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Tenían una mesa larga, ¿cierto? El CEO dirigía, y cada puesto tenía el nombre de uno de los gerentes o del equipo creativo de los mandamases. ¿Ya? Entonces llegaban y cada una de estas personas de mayor rango, ¿cierto? Se sentaban en estas mesas y se ponían a pensar, a tirar ideas. Oye, ¿cómo podemos ser más creativos en nuestros nuevos películas? Y atrás de ellos quedaban todos los que dibujaban, ¿ya? El que dibujaba, el que le daba animación, el que ponía la voz, etc. Entonces, normalmente los que los que mayormente participaban eran los directivos, ¿cierto? Entonces, el CEO como que no le estaba dando mucho sentido, ya no era productivo este tipo de reunión. Entonces un día se le ocurrió y dijo, ¿saben qué? Voy a sacar los nombres de los directivos y va a ser por orden de llegada. El que llegue primero se sienta y así vamos a lo mejor generar nuevas ideas. Y efectivamente, los que eran técnicos, ¿cierto? Los dibujantes, el que ponía la voz, etcétera, llegaban más temprano, se sentaban en la mesa y las mejores ideas salían de ellos. ¿Ya? Entonces ahí una estructura que era jerárquicamente piramidal, ¿cierto? Se transformó en una horizontal, al menos en esa actividad, ¿cierto? Y se generaban mejores resultados. Entonces ahí tenemos una innovación en la organización. Y eso es algo que nosotros también hacíamos. Como les comenté en un principio, yo trabajé 6 años en Hotel Ventimia, en Santa Cruz, que ya por sí llama la atención este tipo de decoración, ¿cierto? Es un tipo de decoración del año 1900, hay hartos muebles que tienen historia, eso era muy valorado por los turistas que nos visitaban, pero también en esta innovación en la organización también nosotros desarrollábamos estas actividades. De repente había meses que nosotros queríamos disminuir nuestros costos, ¿ya? Pero sin perder obviamente la calidad del servicio. Entonces a veces pensábamos y no le dábamos hasta que decidimos conversar con las chicas que trabajaban con nosotros, con las mucamas, las chicas del aseo, recepcionistas, y las mejores ideas salieron de ellas. ¿Ya? Así que los invito a que hagan esto en su empresa, estas reuniones para, como digo, para tirar ideas, ¿cierto? Y ir mejorando
la operación de la empresa. ¿Ya? En cercotec.cl hay una parte donde dice capacitaciones, ¿ya? Y hay una que habla sobre el modelo de negocio, pero además del modelo de negocio habla sobre innovación. Y ahí plantea dos maneras de innovar y mejorar nuestra propuesta de valor. La invito a que lo vean. Una es esta generar lluvia de ideas con el equipo de trabajo, ¿ya? Y la otra habla sobre hacernos la pregunta, ¿y si? ¿Ya? ¿Y si hacemos esto, qué pasa? ¿Ya? Entonces, la verdad es que ahí abrimos un poquito, porque nos pasa mucho que a veces el trajín, ¿cierto? La rutina, ya no nos deja pensar, no nos deja crear, pero hay que darse el tiempo, ¿ya? Sería ideal también que en esta innovación de la organización, bueno, me pasaba mucho a mí que de repente los dueños se quedaban en el hotel, ¿ya? Se quedaban como huéspedes, y como huéspedes después ellos nos decían, miren chicos, ¿saben qué? Se puede mejorar esto, se puede mejorar esto otro, mira que arriba vi, no sé, una pelucita, hay que ponerle más ojo en esto. Tal vez sería interesante que los mismos trabajadores pudieran ser huéspedes o comensales o pasajeros, ¿ya? Por un día. Y de ahí ir sacando ideas, ellos ver desde otra perspectiva, ¿cierto? Desde la perspectiva del cliente, cómo podemos mejorar. ¿Ya? No sé qué hora es, pero me imagino que ya debemos estar próximos a terminar. Ya, mire, en resumen, nosotros ¿qué vimos hoy día? Ya vimos los tipos de innovación, vimos la definición de Corfo, que me interesa mucho que la integren, ya, porque eso nos abre las puertas a nosotros para la postulación a proyectos, ¿cierto? De saber que no solamente debemos encontrar este producto que nunca se ha hecho, sino que además podemos innovar en el proceso, en comercialización y en una organización, ¿ya? Así que eso, les agradezco mucho y les voy a dejar una pregunta planteada, que es ¿por qué debemos innovar en turismo? ¿Ya? Esa es una pregunta para ustedes, ¿ya? Como profesionales del sector, como dueños. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Quedo abierto a algunas preguntas, comentarios, algo que quieran decir.